Muy bien, anoche estuvo compartiendo Claudia también con los jóvenes la palabra del Señor. Hemos estado hablando, hermanos, acerca del mensaje que Cristo predicaba, que los discípulos, que tenían dos connotaciones, eran discípulos y eran apóstoles, que predicaban el mismo mensaje del Maestro. Era tanta la fuerza de la convicción que tenía Cristo, que pudo ser transmitida, transferida, el ADN de Cristo metido en los huesos, en la sangre, en la vida diaria de los discípulos, que ellos también empezaron a transmitir el mismo mensaje del Maestro. Después de años, los discípulos que quedaron de los padres espirituales, la historia dice que les llamaban los pequeños cristitos, porque fue tan fuerte la impresión y tan fuerte el ADN espiritual que Cristo transmitió, que ellos después incluso caminaban, hablaban como el Maestro. Pero lo más importante, que transmitían el mismo mensaje de Cristo a la gente que estaba necesitada y que estaba perdida. Es algo que el Espíritu Santo en este tiempo está en nosotros poniendo este fuerte énfasis de seguir redescubriendo las mismas verdades de la época neotestamentaria, sin querer andar buscando novedades, sin andar buscando cosas raras, simplistas o superficiales, sino que volver al origen de lo que es el Evangelio del reino de Dios. Y precisamente esto es lo que Cristo predicaba. Es el Evangelio del reino de Dios. Es el Evangelio del reino de Dios, del gobierno de Dios, del orden divino de Dios, y que también los apóstoles predicaron en la época del Nuevo Testamento. Solamente quiero mencionar, porque ya lo he dicho, Mauri también lo ha afirmado, y hemos seguido con el liderazgo, hemos seguido con todos, pero queremos aunar los criterios en todos los discípulos, incluso los nuevos, los que ya llevan más años, todo, pero que estemos en una misma frecuencia, en una misma sintonía, para que la visión del reino de Dios pueda ir caminando delante de nosotros y podamos ir viendo las señales y prodigios. ¿Se acuerdan cuando Pablo predicaba el Evangelio del reino? Dice que las señales le seguían. Era porque ese era el mensaje exacto que Dios quería que Pablo predicara. En primer lugar, solamente voy a mencionar, Jesús comienza su ministerio predicando el Evangelio del reino de Dios, y leímos varias escrituras. Leímos Mateo 4:17, Marcos 1:14 y 15. Y siempre diciendo lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En segundo lugar, por ahí el Mateo y el Lucas dice que Jesús recorre toda Galilea predicando en las sinagogas. ¿Qué cosa? El Evangelio del reino de Dios. Después por allí en Lucas 8:1 dice que Jesús recorre las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Después vemos allí en Lucas 9:2 que Jesús envía a los 12 a predicar el Evangelio del reino de Dios. En Lucas 19 envía de 2 en 2 a los 70 a anunciar el reino de Dios. El tema central de la enseñanza es el reino de Dios. Después que Jesús murió y resucitó, estuvo 40 días, dice la Escritura, allí en Hechos 1:3, anunciando acerca del reino de Dios. Parece que el tema no cambiaba. Parece que Jesús no se emocionaba con algo, sino que Él vivía y caminaba por los principios que Dios Padre le estaba revelando, y Él era fiel a la verdad de Dios Padre. Por lo tanto, cuando Él murió y después resucitó, los 40 días que estuvo nuevamente en la tierra antes de ascender completamente a los cielos,
él anunciaba solamente el mensaje del reino de Dios. Allí en Hechos 8:12, Felipe en Samaria predicaba el evangelio del reino de Dios. Pablo nuevamente en Hechos 19:8 dice que Pablo en la sinagoga de Éfeso habla por 3 meses acerca del reino de Dios. Luego Pablo también en Hechos 20, 25 y 31 se dedica a predicar sobre el reino de Dios, pero por 3 años. Por 3 años Jesús declara que será predicado el evangelio del reino de Dios en todo el mundo antes del fin. Mateo 24:14. Y muchas citas más hablan acerca del evangelio que Cristo predicó cuando estuvo acá en la tierra. También dijimos lo siguiente, por eso estamos haciendo un repaso, una síntesis. ¿Qué es el reino de Dios? Y dijimos que es el reinar de Dios. El reino de Dios es el reinar de Dios, y que para que haya un reinado tiene que existir un rey. Ese rey que tiene toda la sabiduría, que tiene todas las atribuciones, que tiene todo el carácter, que tiene toda la ciencia, la inteligencia. Ese rey que es Jesucristo, fuera de eso tiene un derecho sobre cada uno de nosotros, sobre cada hombre y cada mujer. Desde el vientre de su madre, cuando fuimos gestados allí, ya fuimos una vida, y desde allí Jesús puso la mirada en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el ser humano no tiene ningún derecho de mandarse solo, de vivir a su forma y a su manera. Y cuando el ser humano escoge de esa forma vivir a su manera, está comprobado, queridos hermanos y amigos, que nunca le ha ido bien, porque Dios lo diseñó para él, porque Dios tenía propósitos para él, porque la vocación de cada uno de los seres creados aquí es dar respuesta al llamado de Dios en primer lugar. Por lo tanto, el mensaje del reino de Dios, cuando empezó a llegar, trajo el orden a la humanidad. Cuando Cristo vino con ese mensaje, y cuando llegue el reino, llegó el orden. Dijimos que cuando llegue el reino, llegue el orden al hombre de la casa, al sacerdote, al pastor familiar, al proveedor, al educador, al padre, al maestro de la familia. Cuando llegue el reino, llegó el orden a la dueña de casa, a la madre, a la maestra, a la esposa, a la amante de su esposo, a la que cría a los hijos, a la que educa a los hijos, porque llegó el reino. La mujer sabia empieza a edificar su hogar, pero la mujer necia, cuando no está el reino, dice la palabra que con sus manos destruye el hogar. Por lo tanto, es tan impresionante, tan imprescindible, tan real, que el reino de Dios tiene que llegar a cada una de las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios es la fuente, dijimos también, de toda autoridad. Él es el rey absoluto del universo por derecho inherente, por ser creador, por ser dueño, por ser gobernador. Dice la escritura en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Dicen amén o no, queridos? Amén. Todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, el hombre le pertenece a Dios, la mujer le pertenece a Dios, tu matrimonio le pertenece a Dios, tus hijos le pertenecen a Dios. Díganme un amén. ¿Qué produce el mensaje del reino de Dios? También lo señalamos, pero sigo con este repaso. Primero, produce definición, no simpatizantes. Y ahí podemos poner el ejemplo del llamado de Mateo, cuando le dice a Mateo: Mateo, sígueme. No le preguntó si quería seguir a Jesús a Mateo. No le dijo: Mateo, levanta tu mano si me quieres aceptar como suficiente salvador personal, como hoy día muchos televangelistas lo hacen. Sino que Jesús, teniendo el derecho inherente de controlar la vida de Mateo, le dijo: Mateo, sígueme. Mateo se para en una forma espontánea y auténtica, y Mateo sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo tenía derecho sobre la vida de Mateo. Dicen amén, hermanos. Hoy día hay muchos simpatizantes, pero pocos comprometidos. Jesús llama a Mateo, Jesús llama a Zaqueo y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol.
porque hoy voy a tu casa, estoy parafraseando, porque necesito conversar contigo, porque necesito conversar con tu mujer, porque necesito que ese hogar sea ordenado, porque necesito que esté toda tu familia. Yo voy a tu casa hoy día. Zaqueo llega a la casa y tiene una confrontación con la doña Zaquea y le dice la Zaquea: ¿a quién has invitado a la casa? Entonces él le dice: en realidad, mujer, no he invitado a nadie. Él se invitó solo. ¿Sabes por qué se invitó solo? Porque él tiene derecho de controlar la vida de los seres humanos y nadie puede vivir a su manera y a su antojo, porque eres el amo, el dueño, es el Kyrio, la autoridad absoluta. Por eso eres el Señor de los cielos y de la tierra. Y un día será confesado este nombre en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor. Dicen amén, hermanos. No hay otro nombre, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, solamente en Él, queridos hermanos. Entonces el mensaje del reino produce definición. El mensaje del reino de Dios produce discípulos, no simples creyentes, no simples miembros de esta congregación o de cualquier congregación, sino gente comprometida, que eran llamados discípulos. Eran llamados discípulos. El que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo significa abdicar a las cosas que más amamos, y cada uno sabe cuál es su todo. Donde está tu corazón, allí está tu todo. Y Dios te dice: a eso, hijo, tienes que renunciar para que puedas ser realmente un discípulo o una discípula de Cristo. Si no renuncias a eso, cuidado. Tienes que guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él fluyen las fuentes de la vida. En otra versión que señala: cuando el corazón está inclinado a lo material, cuando el corazón está inclinado a otras cosas, cuando el corazón está inclinado a la pornografía, cuando el corazón está inclinado a mirar para el lado, cuando el corazón está inclinado solamente trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo, cuando el corazón está inclinado en tener posesiones o tener dinero y tener dinero y tener dinero, cuidado, guarda tu corazón. Jesucristo quiere ser el primero en tu vida, no las cosas terrenales. Tenemos que hacer tesoros en lo eterno y no aquí en la tierra, porque eres el Señor. Tenemos que tenerlo como tal dentro de nuestra familia, dentro de nuestra vida particular, pero que se note. ¿Cómo se nota? Con actitudes y con conducta. ¿Cómo se nota? Con el fruto de arrepentimiento que damos, con los comportamientos que tenemos en la calle, el comportamiento que tenemos en el trabajo, el comportamiento que tenemos en la universidad, en el colegio, el comportamiento que tenemos en la oficina, el comportamiento que tenemos en el trato con los demás, si somos jefes, cómo los tratamos, en el comportamiento que tenemos con la jefatura, si somos súbditos de ellos, cómo los tratamos. El comportamiento que tenemos que tener en que nos sacamos la vuelta en el trabajo, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y porque tenemos que ser un ejemplo de vida. ¿Qué es lo que significa eso? Es que el gobierno divino de Dios llegó a tu casa, llegó a tu vida. Por lo tanto, empiezas a vivir y a practicar la enseñanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dicen amén, hermanos? El mensaje del reino produce vidas transformadas. El mensaje del reino produce milagros y sanidades. El mensaje, leamos eso, Hechos 19, 11 y 12, si lo pueden proyectar, por favor. (19, 11 y 12). Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Oh, qué tremendo.
¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Todos queremos. Partamos viviendo el mensaje del reino, que el señorío de Cristo esté impregnado en los huesos nuestros, en el diario vivir, en la médula, en lo más interno de nosotros, que podamos practicar el reino. Predicamos el reino y vamos a empezar a ver las señales y los prodigios. Amén, hermanos queridos. El mensaje del reino también produjo en ese tiempo confrontación con las tinieblas. 19:19, por favor. Isaías 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Aquí algunos opinan de una forma y otros de otra, pero lo que sí estoy seguro de que esas 50.000 piezas de plata, si nosotros hacemos los cálculos para este tiempo, es lo mínimo que es $1 millón. O sea, estamos bordeando los 700 millones. 700 millones de pesos. Fueron quemados todos los libros, porque el mensaje del reino de Dios confrontó las tinieblas. Y Pablo no tenía ningún problema en echar fuera demonios, no tenía ningún problema en hacer exorcismo a la gente, no tenía ningún problema, no se ponía a dialogar con ellos, los mandaba afuera, como fuera, pero él tenía la unción, tenía la autoridad de vida. Por lo tanto, él no solamente tenía autoridad de vida, sino que tenía poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la gente era absolutamente liberada. Mira esa gente que practicaba la magia, el ocultismo, la hechicería, todo ese tipo de cosas. Trae los libros y algo empieza a ocurrir allí. Seguramente cuando se estaban quemando los libros, muchos de ellos se retorcían porque estaban enlazados con huestes espirituales de maldad, con demonios que estaban allí. Pero ahí cuando se estaban quemando iban siendo liberada la gente completamente. Pero había una cosa allí, que el mensaje del reino que Pablo predicaba, las señales lo iban siguiendo. Por eso no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir predicando lo que Cristo predicaba, lo que Felipe predicaba, lo que Pablo predicaba, lo que los apóstoles predicaban, con gracia, pero decirle a la gente la verdad, porque en estos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos en donde nosotros tenemos que alinearnos, tenemos que estar en la frecuencia del Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. El mensaje del reino de Dios también dijimos que produce iglesia. Después de 3 años queda establecida la iglesia de ancianos, con pastores, la iglesia de Éfeso. Qué tremendo lo que ocurrió. Estudiosos de la Biblia indican que la iglesia tenía alrededor de 20.000 miembros en 3 años. ¿Cómo lo hacía Pablo? Este es un tema que yo quería introducirlo hoy día, pero si no alcanzo no importa, porque no tengo ningún apuro. Pero sí que se entienda bien también lo que es la paternidad espiritual, a diferencia de paternalismo. Se los voy a explicar seguramente el próximo sábado, pero para que podamos entender por qué esa iglesia primitiva allá en Éfeso creció de 0 a 20.000 en 3 años. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hicieron los apóstoles en Jerusalén? Que primero fueron 12, después fueron 120, después fueron 3.000, después fueron 5.000. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál era la estrategia de la iglesia primitiva? ¿Cuál era la estrategia que usó Pablo allá en Éfeso, donde estaba la diosa Diana, que todos la adoraban? ¿Qué se eclipsó allí? El poder de las tinieblas empezó a temblar, los demonios estaban huyendo. Pero también había algo concreto. Es solamente el mensaje del reino de Dios y del señorío de Cristo, si no va con la gracia
de aquel que lo da, y con la gracia paternal. Mucha gente que se siente confrontada porque hay una línea demasiado delgada entre lo que es el legalismo con lo que es la radicalidad de este mensaje. Pero para Jesús no había problema allí, porque Él tenía la gracia y tenía la autoridad para hacer radical con la gente. Porque mientras la gente no renuncia a su todo, nunca va a ser feliz. Va a existir, pero no va a vivir. Va a luchar por ser feliz, pero se va a dar cuenta que solamente le va a durar 1 hora, 2 horas en un baile, en alguna otra cosa, pero después su vacío existencial, con esa imagen de Dios, va a seguir allí en su pecho. Solamente el mensaje cristocéntrico, solamente el mensaje del reinado de Dios, ese te confronta y te hace tomar una determinación. El otro día yo les dije que tenemos que saber muy bien dónde estamos parados. Si todavía estamos en la potestad de las tinieblas o estamos en el reino de su amado Hijo. Hay 2 posibilidades, no hay más. ¿Pertenecemos a la potestad de las tinieblas y seguimos haciendo lo que se nos da gusto y gana? ¿O realmente estoy en el reino, en el gobierno de Dios, de su amado Hijo? Entonces los beneficios de Dios van a venir. Los beneficios de Dios van a venir a aquellos que están en el reino. Pruebas sí van a haber. Jesús nunca me dijo a mí, Adolfo, que esto va a ser fácil y que no vas a sufrir. Nunca me lo dijo. Y hoy día me daba cuenta que tengo hijos naturales, Mauricio, Lili, Ruth, y ahora hay 6 nietos. Y gracias a Dios, porque en alguna medida Dios nos dio un pedacito de su sabiduría, de su gracia, para poder procurar educarlos bajo el gobierno de Dios. Educar es discipular, educar es disciplina, disciplina es discipulado y discipulado es disciplina. Y empezamos a hacer todo eso. Pero fuera de eso, de hijos naturales, son hijos espirituales. Pero hay muchos hijos espirituales. Algunos que hemos engendrado con Lidia en las calles, otros de otra forma. Y Dios me hacía entender este día que han habido lágrimas. Sé también, me acerqué a Lidia y le dije, ¿has llorado hoy día en la reunión? Sí, me dijo, yo sé por qué llora ella. Yo sé sus lágrimas. Cuando habla de padres no es algo genérico, puede ser mamá o papá. Y también los hijos espirituales cuando no andan bien, cuando están llorando, cuando están sufriendo. Aquellos que quizás los hemos engendrado, hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia. Porque lo único que quieren los padres que realmente son padres espirituales es que los hijos no se queden en la niñez, en una eterna lechería, sino que vayan creciendo y lleguen a ser jóvenes espirituales con esa fuerza, ese empuje, esa valentía, ese coraje, y después ellos también lleguen a ser padres espirituales. De eso les voy a hablar el próximo sábado, para que podamos entender que esta cadena de equipo de trabajo, donde hay un liderazgo, donde después está la segunda cadena y luego seguimos para allá, todos tienen que estar bajo una paternidad. Todos tienen que estar, en otras palabras, bajo una cobertura espiritual. Y ahí vamos creciendo todos simultáneamente. Algunos hijos quizás te van a hacer llorar. Estoy hablando de hijos espirituales. Como algunos hijos naturales te han hecho llorar. Todo eso. Pero te vas a dar cuenta que algo extraordinario ocurrió en la iglesia primitiva. Y que algo extraordinario, sin lugar a dudas, va a ocurrir en estos tiempos que estamos viviendo. Porque va a ser la única forma en que la iglesia vaya creciendo con cobertura. Porque si viene una persecución grande,
la casa iglesia o iglesia de la casa va a ser fuerte y se va a llenar de mucha gente, porque la gente va a llegar a tu casa y va a golpear tu puerta, porque muchos llegarán confesando que están podridos, muchos llegarán confesando que ya no hayan que hacer con su vida, y golpearán una y otra vez. Y tú quizás a la 1 de la mañana, a las 2 o a las 3 de la mañana, como alguna vez un hermano que ahora no está con nosotros iba a ver a otro, y a la hora que él lo llamaba, este hombre partía para allá hasta que se lo ganó para Cristo. Paternidad espiritual. Y esto va a ocurrir en estos tiempos que estamos viviendo. Yo creo en una multiplicación. ¿Cuántos creen en una multiplicación? Yo creo en la paternidad, no en el paternalismo, pero también creo que no tenemos que exacerbar todo esto, porque una herejía es cuando se lleva un principio muy ortodoxo, muy bueno, a un extremo, y podemos caer en una herejía también, sino que esto tiene que ser absolutamente con el equilibrio y con la gracia y sabiduría que Dios nos va a ir dando en estos tiempos que estamos viviendo. Amén, hermanos. Decimos que el reino produce discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? En término creyente dijimos también en el Nuevo Testamento, como sinónimo de los seguidores de Cristo, solamente aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y el término cristiano aparece en el Nuevo Testamento 3 veces. Creyente y cristiano. Si sumamos los dos, son 15 veces más o menos eso. Pero el término convertido no aparece en el Nuevo Testamento. Pero sí el significado o lo que se quiso decir sí aparece. La pregunta es que nosotros tenemos que señalarnos siempre, y valga toda esta repetición que estoy haciendo porque no me canso de la catequesis que tenemos que dar. El término discípulo aparece más de 250 veces. La palabra convertido no está, el concepto sí que está. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿en qué nos convertimos? ¿En creyentes, en cristianos o en discípulos? Interesante. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, ahí habían cristianos discípulos o discípulos, eso es lo más correcto, que eran cristianos, discípulos que eran creyentes. Hoy día tenemos creyentes que no son discípulos. Hoy día tenemos muchos que se llaman cristianos y siguen mintiendo. Un discípulo, ¿qué es lo que es? Es un alumno. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es uno que tiene avidez, que tiene ganas, que se sienta, como algunos están muy aquí atentos a sí mismo, porque quieren aprender para ser y luego hacer. Primero se es y luego se hace. ¿Dicen amén? Primero se vive y se transmite la vida que tú vives. Yo no puedo decirle a ti que no robes si yo estoy robando, porque estoy transmitiendo muerte para muerte. Tengo que enseñarte lo que yo estoy viviendo, estoy disfrutando en Cristo para que tú también lo disfrutes, y eso se llama que me sale con autoridad. Yo no puedo decirte que ores 1 hora si yo oro 15 minutos. Yo no puedo decirte que trates bien a tu mujer si yo a Lidia le levanto la voz y la trato despóticamente. Yo no puedo decirte que tú críes hijos bien si yo estoy criando o cría a mis hijos mal. Tiene que haber coherencia. Un discípulo es aquel que cree lo que Cristo dice, pero hace lo que Cristo manda. Significa eso doctrina. Doctrina es igual a mandamiento. Doctrina no es que creo en Dios, que creo en la Virgen, que creo en el diablo, que creo en esto, que creo en lo otro. Doctrina etimológicamente es mandamiento. Y dice la Escritura que los primeros discípulos, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina
doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que es eso? La enseñanza de los apóstoles. La palabra griega es didaché, didaqué, mandamiento, enseñanza de los apóstoles. En la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Tener las cosas en común, unos con otros. En el partimiento del pan, que tenía dos connotaciones: la Santa Cena y el partimiento en comunión del pan, del alimento, que no hubiese ningún necesitado. Mira cómo vivía la iglesia del Nuevo Testamento. Y también perseveraban en las oraciones. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse firme, firme en algo concreto, en este caso que Dios te lo da. Y si Él dice que perseveren en la doctrina, en la enseñanza, en el partimiento del pan, en estar juntos, en las oraciones, tenemos que perseverar. Hoy día más que nunca, tenemos que orar, 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 orar. ¿Cuántos dicen amén? Hay un hermano en Santiago, me contaba en la mañana Claudio, que han experimentado un fuerte deseo, y creo que es algo que se está como respirando en el ambiente, en aquellos que están teniendo revelación de todo esto. Pastor, un fuerte deseo de una multiplicación, y hay una hermana que se congrega con ellos y dice que ella soñó que de repente estaba dando a luz hijos, pero no se refería a hijos naturales, sino que hijos espirituales. Y una de las cosas que Dios les instó a hacer a ellos fue esto, que alguna vez lo hicimos nosotros el año pasado, el ayuno por 21 días. Pero no solamente el ayuno, sino que tenga un contenido también de oración, para que cuando lleguen gente, me estoy adelantando para el sábado, pero no importa, cuando llegue gente nueva, nosotros podamos dar la leche a esa gente nueva. No solamente darle la leche, sino que vamos a tener que botarle los chanchitos, como tú lo hacías con tu agüita también. Y luego de un poquito tiempo, más leche, y luego más leche. Y después te vas a dar cuenta que ya va a tomar leche y va a mover la cabeza porque no quiere más leche, ¿sí o no? Porque quiere otra cosa. Y le das papilla o ya ni me acuerdo, o le compras ese, ¿cuánto se llama? El colado, y le das todo eso, porque va creciendo el chico. Cuando llegue la multiplicación, atención por favor, aquí van a nacer, y no nacer, sino que ya están forjados para ser padres espirituales. Algunos han llorado por algunos. Nos hemos dado a luz y luego uno llora, porque se fueron, que están pasando un terrible problema. Es así la obra. Pablo tenía una paternidad tan extraordinaria que engendró hijos, y uno de ellos lo engendró en la cárcel. Fue tremendo eso. También se los cuento el próximo sábado, porque quiero terminar con esto. La persona se convierte en ¿qué entonces? En discípulo. Lo que aparece más en el Nuevo Testamento es el término discípulo, aparece 250 veces, algunos dicen 261 veces. La tarea que alguna vez yo le di a todo el liderazgo acá, que buscaran cuántas veces aparece el término discípulo en el Nuevo Testamento. ¿Me acuerdas, Lucy? ¿Cuántas veces? 266. ¿Viste? Hay algunos entonces que me chamullaron ahí, vieron 250, lo alcanzaron a leer todo el Nuevo Testamento.
Hay que leer todo el Nuevo Testamento y en un mes lo puedes leer sin ningún problema. Y vas a ir rayando todo eso allí y te vas a dar cuenta que la palabra que más aparece es discípulo. Atención, pasa ahora. Cuando Cristo hacía discípulos, habían cuatro etapas. Atención, primero Cristo lo hacía y ellos, los discípulos, observaban cómo el maestro hacía discípulos. Jesús echaba fuera demonios y los discípulos estaban mirando cómo el maestro lo hacía. La primera etapa, el maestro lo hace y los seguidores observan. Luego, el maestro lo hace y los seguidores, ¿qué es lo que hacen? Ayudaban. Un ejemplo bíblico, cuando Cristo estuvo predicando el evangelio, las bienaventuranzas, y se dio cuenta que la gente tenía hambre, y Jesús les dijo: muy bien, ustedes me van a ayudar a olla no, traigan las canastos, los panes y los peces. Y empezó la multiplicación y los discípulos empezaron a repartir el pan y los peces y ninguno pasó más hambre. Cristo lo hizo, pero ellos ayudaban. Después ellos lo hacían y Cristo les ayudaba. Miren qué interesante. ¿Y cuándo lo hicieron ellos? Ahí lo estaba leyendo recién, que primero envió con los 12, iban a predicar el mensaje del reino, y después con los 70. Y a los 70 los envió de 2 en 2. De 2 en 2 los envió. Y después, cuando llegaron los 70, llegaron diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Interesante. ¿A cuántos les gustaría ser usados aquí y que de repente saliera un endemoniado, qué sé yo, y que el Señor te usa a ti y tú le dices: demonio, ven fuera ahora, fuera? Y quedó la persona y despertó en sí. Uy, tú contento. ¿A cuánto le gustaría eso? No muchos, ¿no? ¿A cuánto le gustaría? Amén. Ser usado por Dios. Ser usado por Dios. Pero cuando Jesús los vio que venían con tanto ímpetu, con tanta alegría, y quizás alguno venía un poquito: bueno, los demonios los eché afuera yo, Señor Jesús. Dios me usó a mí. Y llegó con un poquito de, bueno, Dios me usa a mí, a ti no tanto, pero a mí sí que me usa. Llegaron sobraditos. Y Jesús, ellos lo hacían y Jesús les enseñaba, les ayudaba. Y les dice: a ver, escúchenme. Ustedes tienen que estar contentos en que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Parafraseo: antes que se empiecen a envanecer con todo esto. Porque esto, en otras palabras, tiene que ser normal. ¿Normal qué? Echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Normal. ¿Cuántos bicharracos están atacando los hogares ahora? Hogares con droga, hogares con vicio, hogares que pasan enojados todos los días. Y uno dice: no, si es un enojo pasajero. El que es alcohólico, yo tenía un hermano alcohólico, me decía: Adolfo, yo cuando quiera lo voy a dejar. Nunca lo pudo dejar. Cuando mejor estuvo es cuando otro hermano amado mío, que ahora está en España, se llama Adolfo también. Qué lindo nombre se gastaba. Y me dijo: Adolfito, yo me hago cargo de tu hermano. Lo tomó por un año. Estaba bien, asistía a las reuniones, que ha sido toda la cosa. Y un día este hermano va y me dice: ¿sabes, Adolfo? Me dice:
que me quedan poquitos meses, voy a morir. Mi hermano natural se cargó al vicio por todos lados. Una semana antes llegó llorando a la casa de mis padres y yo estaba allá. Le hablé nuevamente. Hizo una reconversión a Cristo. Había otro matrimonio cristiano y también le habló. Se entregó a Cristo y no pasaron 3 o 4 días y mi hermano falleció. ¿Cuál es la esperanza mía? Que la misericordia de Dios es tan grande que hasta última hora le da oportunidad a todos los seres humanos de la tierra para que se encuentren con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ¿pero qué es lo que había allí? Había una fuerza demoníaca que yo no capté. Tengo que reconocerlo, porque si no habría orado de otra forma. No bastaba con ir con el mensaje solamente de amor y decirle que se entregara a Cristo, sino que de allí tenía que hacerse otro trabajo paternal. ¿Y cuál era eso? Miguel, yo voy a orar por ti porque yo discierno que aquí hay un espíritu de vicio que no te deja y que estimula las obras de la carne, en este caso el alcoholismo. Yo no me di cuenta. Tampoco me voy a culpar ni condenar porque no tenía luz de esto. Mientras no tengas luz, Dios no te va a condenar. Ahora es un poco más diferente porque uno puede percibir y discernir qué es lo que está pasando en el medio. Y a veces uno está aquí predicando y se da cuenta más o menos alguna tranca o traba que tiene algún hermano X por allí. Y se da cuenta. Todo eso. La cuestión es que, hermanos, Cristo primero lo hizo todo y ellos observaban. Cristo lo hizo todo y ellos ayudaban. Ellos lo hacían y Cristo les ayudaba. Y después Cristo se fue. Y ellos hicieron todo. Ellos hicieron todo. Y quiero terminar con algo acá y que tú te lo imagines. Vamos a poner toda la imaginación. Tienen ganas de ir a tomarse un tecito ya, tranquilos. Un hermano dice lo siguiente. Dice, Jesús se fue a los cielos. Imaginemos esto, por favor, para que podamos entender. Y allá, dice él, lo recibieron los ángeles. Y uno de los ángeles, porque él estaba diciendo que siempre hay un ángel preguntón, y le dijo, Señor, tú fuiste a hacer la obra completa en la tierra. Y ahora estás con nosotros acá. Te damos la bienvenida, nos regocijamos contigo, pero te quiero hacer una pregunta, Señor, le dijo este ángel. Sí, ¿qué pregunta? ¿Y a quién dejaste a cargo allá? Esto lo cuenta pues. ¿A quién dejaste a cargo allá? Y el Señor le dice a los apóstoles, ¿me estás diciendo que dejaste a cargo allá a Pedro? Ese Pedro que te negó 3 veces lo dejaste a cargo de la iglesia, ¿me estás diciendo eso? Sí, le dijo. Dejé a Pedro, dejé a los apóstoles a cargo. Pero te voy a contar algo. Un día yo le pregunté a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él me dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, le dije yo.
Después le pregunté: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Le pregunté otra vez: Pedro, ¿me amas? Seguramente por Pedro pasó la interrogante que pasa por nosotros. Si le digo a Jesús que no lo amo, miento, porque lo amo. Pero si lo digo que lo amo, no me va a creer, porque lo negué 3 veces. Y le pregunté por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y me dijo que me amaba. Vas a ser pastor, escúchame bien, de las ovejas. Vas a ser padre. Padre espiritual. Y el ángel va y le dice: Señor, pero si ellos te fallan, ¿tienes otro plan si ellos te fallan? El Señor le dijo: no hay ningún otro plan. El último plan fui yo, en donde yo fui a la tierra a recuperar el plan de Dios Padre. Lo recuperé por obediencia a Dios Padre. Y ahora delegué este mismo plan. No es un plan B, es el mismo plan A que tenía Dios Padre, que yo lo fui a recuperar, este plan A, y que ahora este mismo plan A lo tienen los discípulos, los apóstoles. Ellos no van a fracasar. ¿Y saben por qué, ángeles, no van a fracasar? Porque yo les prometí el poder del Espíritu Santo para que hagan la obra. Hermanos, esto ocurrió hace muchos años atrás, cuando Cristo ascendió, más de 2000 años. Y Jesús seguramente te ve a ti y me ve a mí. Te ve a ti con tus talentos naturales y sobrenaturales. Te ve a ti como matrimonio, te ve a ti como un hombre solo. Ve a los jóvenes que hay aquí y Dios tiene expectativas. Dios tiene esperanza. Dios tiene fe en ti, en que tú le vas a decir: heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Aunque he llorado siendo padre espiritual por algunos hijos que se han ido, Señor, nuevamente hoy día me pongo en tus brazos para ser usado, para ser usada por ti. Porque tú quieres, Señor, que nosotros interpretemos tu deseo. Y el deseo de tu corazón es tener una familia numerosa, de muchos hijos, y que avancen hacia la madurez, hacia la estatura de ese varón perfecto. Amén, hermanos. Vamos a hablar de la paternidad seguramente el próximo sábado, para que podamos entender bien el trabajo que tenemos que hacer acá y cómo tenemos que ir desarrollándolo y haciéndolo como congregación, como cuerpo, como familia, como iglesia de Dios. Te invito a ponerte en pie, por favor. Solo quiero señalar lo siguiente antes. Un poquito más de atención nada más. Jesús empieza su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la forma que él lo hizo.
Arrepentimiento, como lo hemos dicho varias veces, quizás alguno todavía no lo logre entender, es una palabra griega, metanoia o metanoía, que significa cambio de mentalidad, cambio de pensar. No solamente cambiar de camino. Si antes eras católico y ahora te haces evangélico o cristiano, algunos cambian de camino, pero no cambian de mentalidad. Y siguen haciendo exactamente lo mismo. Cuando Jesús empieza su ministerio después de estar 40 días en el desierto y ser tentado por Satanás, lo primero que él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero, arrepentimiento. En otras palabras, yo quiero que el reino llegue a tu vida, yo quiero que el reino llegue a ordenar tu vida y te ordenen todas las cosas. Y quizás algunos de nosotros hemos tenido conceptos muy claros acerca del reino, pero todavía tenemos desórdenes con la esposa, con el esposo, desórdenes económicos. Cuando llegue el reino, llegue el orden, y hay que ordenarse de una u otra forma, pero tenemos que ordenarnos. Los 3 problemas más graves que vive una familia son estos, y que viven los matrimonios: la falta de comunicación, los problemas sexuales y los problemas económicos, y que han destruido familias. Pero cuando llega el reino, llegó el orden, y Jesús empieza: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando lo llama Mateo, sígueme, le dice. Cuando va a la casa de Zaqueo, le dice: baja, hoy estaré en tu hogar, en tu familia. Y si alguien precisa el reino esta noche y le dice: Señor, yo preciso, yo quiero tu gobierno, tu señorío, quiero arrepentirme, quiero cambiar de mentalidad. Aún Dios, en estos tiempos que estamos viviendo, está esperando que la gente se defina por Él.